Blue, hoy jueves, en donde pues tenemos muchas noticias, pero hay una adicional importantísima con la que vamos a cerrar semana, Sebastián, y es que mañana el gobierno nacional, y yo no sé con qué capital político, pero se lo pregunto, anunciará una nueva reforma tributaria por 20 billones de pesos. Sí, 19 billones exactamente, Camila. Se vienen más impuestos, o al menos es lo que el gobierno pretende. No solo eso, mañana es un día de, lo diría yo así, un día de para la economía colombiana. Mañana pasarán 3 cosas muy importantes. Le tengo a usted y a los oyentes detalles, cosas que nos han conocido, el concepto de la CARF sobre este tema y cuál es toda la historia detrás de cómo un poco se planeó o se pensó evitar aceptar la cláusula de escape de la regla fiscal y la configuración de esta nueva reforma tributaria. ¿Qué pasará mañana? 3 cosas, Camila. El Ministerio de Hacienda convocará una rueda de prensa, todavía no tenemos la hora, le está ahorita preguntando a Marcela y no se sabe la hora, pero mañana el Ministerio de Hacienda se presentará. 1, el marco fiscal de mediano plazo. 2, se explicará por qué se acude a la cláusula de escape de la regla fiscal, que ya les vamos a explicar de qué se trata. Y 3, Camila, se tiene pensado, esto puede cambiar porque al igual que el martes se canceló una rueda de prensa, esto puede cambiar, pero a esta hora se presentaría la nueva reforma tributaria, no su contenido, sino el monto, y se anunciará que se presenta al Congreso. Esas 3 cosas, Camila, pasarán mañana. Es decir, a hoy en el Ministerio de Hacienda están trabajando en una rueda de prensa para mañana hacer estos anuncios que usted nos acaba de decir. Puede cambiar, pero hoy dentro de los pasillos del Ministerio de Hacienda se está hablando de esa convocatoria, esa rueda de prensa para hablar de la regla fiscal, de la regla de escape y pues por supuesto de esta reforma tributaria que yo le pregunto. ¿Qué están pensando en el Ministerio de Hacienda? Estamos frente a una consulta popular por cuenta de que no se ha tramitado o no ha pasado del todo una reforma laboral en el Congreso de la República y es lo que tiene enfrentados al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Y se cree que se va a pasar en menos de un año y además en época electoral una reforma tributaria? A mí me parece que políticamente es imposible, pero al menos lo van a intentar, o lo que yo creo, y esto me lo aseguraban personas que conocen el caso, es de pronto una señal de un poco de responsabilidad que se le envía a los mercados, porque pues las consultoras, los bancos, la gente no hace más que criticar la política fiscal del país, hacia dónde nos dirigimos, y bueno, pues acá le voy a contar la historia, Camila. Si de pronto algún tecnicismo o algún nombre puede ser confuso, usted me dice, me interrumpe, yo repito, porque ahí acá vamos a hablar de comité, de cláusulas y de cosas. La historia es así, Camila. Todo gobierno tiene que presentar la segunda semana de junio el marco fiscal de mediano plazo. Esto es por ley desde hace 15 años. ¿Qué es el marco fiscal de mediano plazo? Es un documento en el que se constata, se explica la estructura de gastos y costos del Estado para los próximos 10 años. Es decir, mañana van a explicar la estructura de gastos y costos para el 2035, todo, el ingreso por la gasolina, el dólar, todas las variables macroeconómicas. Allí el gobierno pensó recurrir a la cláusula de escape de la regla fiscal. ¿Esto qué es, Camila? En la ley se puede volar la regla fiscal solamente bajo 2 supuestos. 1, si hay eventos que pueden comprometer macroeconómicamente el país o hay un fenómeno externo, como puede ser, por ejemplo, el COVID, que lo impida así. Entonces, lo que pasó es que el Ministerio de Hacienda, el 23 de mayo, Camila, le manda al CARF, el CARF es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, su idea, su permiso. El CARF, por ley, le tiene que mandar un concepto al Ministerio de Hacienda. Puede ser favorable o desfavorable, pero la ley dice que el concepto lo tiene que emitir el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Este comité, Camila, nació en el 2019. Su primer presidente es Juan Pablo Córdoba, expresidente de la Bolsa de Valores de Colombia, que precisamente esta semana terminó, digamos, su periodo. El CARF lo componen 6 personas, si quiero ahorita, 5 personas, ahorita le puedo leer quiénes son, y digamos lo que hace este comité, Camila, es que es autónomo, permanente, independiente, pero sus conceptos o decisiones no son vinculantes, es decir, pues Hacienda, el gobierno no tiene por qué hacerle caso a lo que dice el CARF, pero sí por ley tiene que oírlo, tiene que consultarlo, y esto es lo que pasó. Entonces, sigo, el 23 de mayo le manda el Germán Ávila, ministro de Hacienda, le solicita al CARF, oiga, voy yo a activar la cláusula de escape por 3 años, por este motivo y por este motivo, deme usted su opinión. Esta opinión
llega al Ministerio de Hacienda el 8 de junio, es decir, este domingo, llega el concepto y a partir de ahí, Camila, es que el Ministerio de Hacienda y el gobierno citan al CONFIS este lunes en la tarde. ¿Qué es el CONFIS? Que es que hay lo que le dije, una cantidad de comités y de cosas que la gente se puede perder, pero el CONFIS es el Consejo Superior de Política Fiscal, que lo compone pues, casi toda gente del gobierno. Está el director de la DIAN, está el director del DNP, están los viceministros de Hacienda, está el ministro de Hacienda y un consejero de la presidencia. Entonces, este lunes en la tarde, Camila, se sienta el CONFIS, estas 6 personas del gobierno, ya con el concepto de la CARF. ¿Y cuál es el concepto de la CARF? A mí lo que me cuentan es que es realmente muy ambiguo. A mí, y esto son palabras de la persona que me lo cuenta, que está muy metida en estas cosas, me dicen un poco se lavan las manos. El concepto no es ni favorable ni desfavorable. Les vamos a poner en pantalla que igual yo lo voy a leer. No puedo conseguir, Camila, todo el documento porque es confidencial, está bajo llave y esto pues todavía no está al aire, pero esto es lo más importante del concepto de la CARF que le manda el CONFIS y voy a leer. Dice, en suma, el CARF conceptúa que la activación de la cláusula de escape es una medida subóptima en la situación actual de las finanzas públicas. Aclara que las cláusulas de escape no están pensadas para las situaciones que invoca el Ministerio de Hacienda. Es decir, el CARF no dice que el concepto es negativo, tampoco positivo, pero lo máximo que dice es que es una situación subóptima. La decisión es unánime y entonces se reúne este lunes el CONFIS y decidieron también por voto unánime activar la cláusula. Ahí es cuando citan a todos los medios, a todos nosotros, a rueda de prensa. Acuérdese que lo habíamos anunciado acá, que había rueda de prensa el martes a las 11 porque iban a anunciar esto, pero pues hubo ciertas filtraciones, varios medios lo contamos antes y Camila cancelan la rueda de prensa y Germán Ávila lo que me dicen es que da una orden a todos los funcionarios que no se va a decir una sola palabra al respecto hasta mañana, viernes 13 de junio, que es lo que va a pasar, lo que le conté. Se presenta el marco fiscal, se presenta la reforma tributaria y se explicará por qué pues el gobierno acudirá a la cláusula de escape de la regla fiscal. Un detalle muy importante, muy curioso. Esta cláusula de escape, Camila, es por 3 años. La única vez que se había acudido a esta cláusula fue en el 2021 por la pandemia y se activó por 2 años, por el 2021 y por el 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que sea cual sea el gobierno, sea uno petrista, uribista, santista o el que sea, en el 2028 tendrá que hacer un súper ajuste fiscal, porque tendrá que hacer todo el ajuste fiscal que no se ha hecho en estos años y dentro de los próximos 3 años. Entonces, esta es la situación, Camila, fiscal del país y lo que yo le digo a esta hora, mañana el gobierno le va a anunciar a la sociedad. Y es importante la situación fiscal del país y conocerla, Sebastián, y este resumen, porque acuérdese que iniciamos esta transmisión de hoy hablando con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien decía que, por ejemplo, los fallos en inteligencia también obedecían pues a la falta de presupuesto. Todo está antecedido por el tema fiscal en el país, de que no hay presupuesto para muchas cosas. Y entonces, por eso es importante ese anuncio. Lo que yo sigo sin entender, y no sé si usted tenga la respuesta, es, usted dice, es para darle tranquilidad a los mercados, pero lo que sí es claro es que una reforma tributaria no va a pasar. Políticamente es inviable en estos momentos. No hay un solo político y un solo congresista que se vaya a meter en esa vaca loca a un año de las elecciones de Congreso y a las elecciones presidenciales. Y es trasladarle todo el ejercicio de la responsabilidad del ajuste al siguiente gobierno, porque cuando usted le dice al mercado y al Congreso y al país que yo activo una cláusula para explicar a la gente qué significa que se active esta cláusula, es que puedo aumentar el déficit y la deuda lo que yo quiera. No hay, digamos, no hay freno. Entonces, el ajuste todos los mecanismos, la arquitectura fiscal vuelven a su normalidad en el 2028 y ahí es cuando un gobierno, sea el que sea, tendrá que hacer todos estos ajustes que el gobierno se está saltando. Una última cosa, Camila, importante, se me olvidaron 2 detalles. En este comité autónomo consultivo de la regla fiscal me dicen que los más vocales, los que alzaron más la voz
contra todas estas cosas, pero al final pues el concepto fue tibio, fue ambiguo, fue estilo Poncio Pilatos, pero no lograron trasladar lo que pensaban dos personas. Uno, Angélica Lozano, ella es miembro del CARF, me cuentan que también fue muy crítica contra el ministerio en las reuniones, y el otro, el quien acaba de salir y le dije que fue el presidente de la CARF, Juan Pablo Córdoba, que termina su periodo de 4 años, pero que fue quizá el que más alzó la voz y dijo que pues los datos que se están haciendo no son consistentes. Yo le quiero dar unos últimos datos de cosas del contenido de la reforma tributaria. Ojo, no, esto no es oficial, sino son ideas que el Ministerio de Hacienda ha postulado en las reuniones sobre cuál sería el contenido de la reforma tributaria. Le leo algunas cosas, idea Camila, que me trasladaron. Bastante aumento de impuestos a las personas naturales. Esta reforma tributaria se cargaría mucho más sobre las personas naturales que sobre las empresas. Se subiría mucho el impuesto al patrimonio, que esto es bajar umbrales, y que el impuesto al patrimonio, Camila, sea mucho más grande. Este sería por donde iría la reforma tributaria que mañana se contaría.